Muy buenas noches. Estamos hoy grabando a esta hora porque realmente es un tiempo en el que ya ha acabado todo el trajín del día. Para mí, que ya sabemos todos que he tenido pues una situación con mi esposo y pues siempre llega uno todo el día a estar en un corre-corre, un trajín, llega uno cansado. Pero bueno, vamos a ministrar en este momento al Señor, a aprender todo lo que Él tiene para nosotros, porque realmente Él es el único a quien venimos a servir a esta tierra. Y acabando todas las cosas, también Él es el principal y en quien nosotros podemos depositar toda nuestra fe y nuestra confianza. El día de ayer estuve ministrando en el culto, en la reunión de iglesia, sobre los dones de poder. Hoy vamos a mirar los dones de inspiración. Estos dones de inspiración son profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Estos son los dones de inspiración, porque es como si el Espíritu soplara, inspirara, que fue lo que hizo con los apóstoles para inspirarle las Escrituras. Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra hecha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y queridos, este es el momento en mi vida personal que no puedo descuidar una salvación tan grande, porque es muy grande, es muy especial. ¿Sabes qué? Por los dones de inspiración, especialmente por palabra profética. Acuérdate que mi oficio es profeta. Entonces he podido traer una palabra fresca a mi esposo en este momento, en ese lugar. Una palabra inspirada por el Espíritu, una palabra maravillosa que Él me da para llevársela a mi esposo, e incluso con la interpretación correcta de la palabra. De verdad que ha sido algo muy especial. Por eso dice que no podemos nosotros descuidar una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, ¿sí? Y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La primera palabra que encontramos aquí es profecía. Vamos a mirar la palabra de profecía. Y el Señor aquí nos habla de mucha, o sea, es tremendo lo que nos dice con respecto a la palabra profética. Mucha gente ha pensado que ahora ya eso se acabó, que no existe. Primera de Corintios 14, del 1 al 30, no va a leer todo. Les dejo que cada uno lea también y procura estudiar la palabra, porque la palabra es la que nos alimenta y nos enseña y nos instruye. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablamos misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces aquí hablamos que la profecía es una expresión sobrenatural que es inspirada por el Espíritu Santo y tiene el propósito de edificar, exhortar y confortar. Entonces, en 1 Corintios, que estamos viendo aquí, 14, del 1 al 5, y sigo leyendo allí, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser por las intérpretes para que la interpretes para que la iglesia reciba edificación. Y vamos a ver un ejemplo de esto que lo encontramos en Samuel. Es una palabra maravillosa, Samuel, pero voy a leer antes una que está en 1 Corintios, nuevamente. No, leamos Samuel 10, 9, 10. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Estaba hablando ¿de quién? De Saúl, porque el pueblo había pedido rey. Pero resulta que Saúl se encuentra con una compañía de profetas, porque él estaba por allá buscando unas cabras y unas ovejas para su papá, y resulta que vino Saúl y se encontró con esa compañía y profetizó. Hechos 11, 27 al 30. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Ya el Señor Jesucristo no estaba. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Saulo es Pablo. Por el Espíritu supieron que venía una gran hambruna sobre ese lugar. Y dice que en el tiempo en que estaba gobernando Claudio, aconteció eso. ¿Y qué pasó? Que los otros hermanos fueron y dieron lo que tenían para ayudar a sustentar la iglesia en ese lugar. Hechos 15, 27 al 32. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis bien harías. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, y habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Ahí hay una palabra profética, una palabra que trajo consolación a los hermanos que estaban en Antioquía, porque pues estaban, imagínense, estos hermanos allí en Antioquía no sabían qué hacer después de ser creyentes, qué comían, qué no comían, qué debían guardar, qué no debían guardar. Y por el Espíritu le vino revelación, y dice ahí que le pareció bien a los discípulos al Espíritu Santo y a los discípulos enviar a estos hermanos para que llevaran esa palabra. Y dice que se consolaron, vino a ellos una consolación.
Ahora, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Con abundancia de palabra. O sea, estaban tristes estos hermanos allí porque estaban pasando una situación difícil. Pero llegaron Judas y Silas, que eran profetas, y empezaron a dar una palabra de consolación. Eso fue algo maravilloso. Hechos, aquí donde nos habla el Señor maravillosamente sobre cómo es este don de la profecía, pero más el oficio profético, porque tenemos que diferenciar el don profético de el oficio del profeta. Y ese oficio del profeta fue dado por el Señor Jesucristo. El don profético es cuando el Señor levanta a alguien en la congregación y empieza a profetizar, pero esa persona no es profeta, simplemente es un don que está ejercitando en ese momento. Pero el que es profeta de oficio fue dado por el Señor. Acordémonos que en Efesios nos dice que a unos puso apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros como pastores por el Espíritu. Pero esos son los oficios que repartió el Señor Jesucristo y que dijimos que lo vamos a tratar más adelante, porque tenemos que empezar a diferenciar. Hay cosas que nos ha dado el Padre directamente, como son los dones de poder. Hay otras que nos ha dado el Espíritu Santo, como son los dones de inspiración. Claro que todos los dones los está dando el Espíritu Santo. A lo que quiero llegar es que cada uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ha dado de ellos en particular grandes y maravillosas cosas para nosotros, para que podamos defendernos en este mundo, para que podamos interpretar lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer. Eso hace la palabra profética. También nos trae la revelación. Acordémonos que Juan en la isla de Patmos, allí le fue traída una revelación sobre los tiempos finales. Y queridos, este es el momento en que esa palabra que se vivió allá en aquel tiempo, esa palabra resultó ser la que estamos empezando hace algunos años a vivir sobre la faz de la tierra. Ya comenzó a hacerse real muchas de esas palabras. Miremos el otro, que se llama diversos géneros de lengua. Es una expresión o pronunciación inspirada sobrenaturalmente en otra lengua o idioma desconocido para quien habla. El que habla nunca ha aprendido este lenguaje, ya que habla conforme el Espíritu le da que hable. No son las mismas lenguas de cuando tú vas, o bueno, lo que pasó con el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. No son ese tipo de lenguas, porque esas eran lenguas conocidas. Diversos géneros de lenguas son lenguas angélicas, son lenguas espirituales, son lenguas con las que el creyente se comunica directamente con Dios. Es un lenguaje entre el Padre y cada uno de nosotros. Y cada persona tiene una lengua distinta, no se repite. Es una lengua diferente porque es una lengua angélica. Es una expresión o pronunciación inspirada sobrenaturalmente en otra lengua o idioma desconocido para el que habla. El hablante nunca ha aprendido ese lenguaje, ya que habla conforme el Espíritu le da que hable. Y aquí tenemos a 1 Corintios 14, el versículo 5. Dice: así que quisiera que todos hablaseis en lengua, pero más que profetizases, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Pero lo primero que nos dice es que el que habla en lenguas extraña a sí mismo se edifica. Pero él quisiera, dice Pablo, quisiera que todos hablasen en lenguas, ¿sí? Que todos hablasen en lenguas. Y pasa lo siguiente:
cuando tú hablas en lenguas y hay una interpretación, que ahorita vamos a mirar ese otro don en los dones de inspiración, que dijimos que son 3, que es la profecía, diversos géneros de lengua, y estamos hablando de esta última, interpretación de lenguas. Lo que es las lenguas más interpretación de lenguas trae la palabra profética, trae la profecía. En 1 Corintios 14, nuevamente, volvemos a eso. No, perdón, esa no es la escritura, vamos a mirar. Interpretación de lengua. El apóstol habla de interpretar las lenguas para que la iglesia reciba edificación. Pero sí, vamos a mirar 1 Corintios nuevamente 14:5. Dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Pero él nos está instando a que habláramos en lenguas con la interpretación para edificación de la iglesia. Daniel 5 del 11 al 14. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Resulta que aquí el rey que estaba en ese momento era Nabucodonosor. Habían tomado muchos de los judíos y los habían llevado cautivos allí a este lugar. Y resulta que este Nabucodonosor tuvo un sueño. Y entonces no tenía quien se lo interpretara. Muy parecido a lo de José, ¿cierto? Y sigo leyendo. En tu reino hay un hombre, alguien le dice así, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia, sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños, descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y le dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Aquí está hablando de lo que ya este rey estaba recibiendo en sueños, porque dice que él vio una mano. Dice, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Tremenda esta revelación que el Señor le da aquí a Daniel sobre esa escritura que había en la pared y que el rey estaba muy ofuscado porque no sabía qué era lo que pasaba o qué decía esa escritura. Y el Señor le dio la interpretación a Daniel para que se la dijera al rey. ¿Te puedes imaginar? Tremendo, porque podía el rey mandar a matar a Daniel por haberle dicho esa interpretación. Y además decirle que su reino había sido roto y dado a otros, a los medos y a los persas, que había cortado Dios su reino y le había puesto fin. ¿Te puedes imaginar que el Señor nos diga algo similar a nosotros? Uy, no.
sería muy tenaz, muy difícil. Y muchas veces nosotros hemos ido a ciertos lugares donde hemos hablado con hombres especiales que nos ha mandado el Señor, gente de gobierno, donde el Señor les ha hablado de una forma dura. Y se ha cumplido la escritura. Y cuando no han obedecido, estaba la retribución. El Señor nunca, jamás llega tarde. Cuando Él manda a un profeta para hablarle a alguien, es porque el Señor necesita que esa persona a quien se le está hablando se vuelva de sus malos caminos. O le traiga al Señor a esa persona una consolación. O le traiga una visión nueva para algo que vaya a emprender o para algo que vaya a hacer. A nosotros como ministerio aquí, el Señor nos ha llevado a gente que son empresarios fuertes en ciertas áreas. Y el Señor les ha librado a estos empresarios. Hubo uno que el Señor lo libró durante muchos años. Y le dijo que lo estaban buscando para matarlo, a alguien que era enemigo de él. Y este hombre le tocó irse para otro país. Pero desafortunadamente a veces la gente le entra la nostalgia, se le olvida la palabra profética que le dan. Y el hombre regresó y tan pronto regresó, lo mataron. Pero el Señor le había advertido. Como cuando también el Señor le advierte a uno o le da el mensaje de que alguien de su casa va a partir, porque también eso hace el Señor. Nunca nos esconde nada. Y viene un profeta y te dice eso y uno dice, uy, este profeta, ¿qué le está pasando? Uy, no, esto no. El pastor con el que yo trabajo, el Señor le mandó 3 profetas para decirle que el tiempo de la mamá de él ya estaba finalizando sobre la faz de esta tierra, que se preparara. Y 3 durante esas 3 veces que el Señor le mandó, le dijo lo mismo a través de diferentes profetas. Y créeme, llegó el día, pero él sabía que el Señor le había mandado el mensaje, porque Él siempre prepara los corazones para que estemos atentos y alertas. O cuando te dice no hagas ese negocio, o cuando te dice no cojas por ese camino, con palabra de alguna persona, de un profeta. O cuando le dice a la iglesia que los va a llevar a otro nuevo nivel. Este año el Señor habló a la iglesia. Y este año el Señor dijo que volvería a arder esa zarza como la que ardía y no se consumía cuando el Señor estaba llamando a Moisés para sacar al pueblo de Israel. Llamó su atención con una zarza ardiendo. Y en este momento, en este año 2024, el Señor dijo para la iglesia que la zarza volvería a arder. Eso quiere decir que va a haber un fuego sobrenatural sobre las iglesias, sobre las personas. Es más, ese fuego sobrenatural viene sobre gente aún que no es creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está moviéndose en este último tiempo para que nadie se pierda, sino que cada persona proceda al arrepentimiento. Y el Señor lo que está interesado en que todos lo conozcan. Ayer tuve la oportunidad de leerle a mi esposo una escritura. Y esa escritura le decía que él nunca llegaba tarde, que él siempre estaba alertando y que él siempre traía una palabra precisa. Y la escritura decía que no corriera, que era tiempo de estar tranquilo,
que era tiempo de menguar un poco la carrera agitada que llevaba. Yo soy profeta diciéndole esa palabra a mi esposo. Él, imagínese, tremendo, porque el Señor está, ¿qué? Dándole a él dirección para que esté más reposado, más tranquilo y camine detrás. La palabra decía que él iba a caminar, estaba hablando de Jacob, que iba a tener un encuentro con Esaú, su hermano. Acordémonos que él salió de su tierra porque estaba huyendo, porque él robó la primogenitura de Esaú. Entonces Esaú lo buscaba para matarlo. Pero en esta palabra él ya estaba regresando, estaba encontrándose con su hermano. Y él le dijo, no, yo voy a ir detrás del ganado y voy a ir al paso de ese ganado. Esa fue la palabra que el Señor envió para mi esposo. Voy a ir despacio detrás del ganado. El ganado que tipifica para nosotros en este momento, en este tiempo, para la familia, es los trabajos, es el afán y la ansiedad, el correr por hacer los dineros, las riquezas, todo eso. Eso, y también significa la provisión. Pero en este caso era esa carrera desenfrenada que llevó a mi esposo a la situación en la que estuvo, porque ya está saliendo adelante gracias al Señor. Pero era decirle, ve despacio, no tienes que correr, porque igual manera va a llegarte tu bendición. No hay que correr. El Señor sabe en qué momento tienes que correr, pero también sabe en qué momento debes apaciguar tu espíritu, aquietarte. Y eso fue lo que el Señor le dio a mi esposo el día de ayer como una palabra profética a través de mí. Le doy gracias al Señor porque Él me ha usado mucho con mi esposo para hablarle. Y también le doy gracias porque el Señor está mirando el corazón de este varón. Y más que operar un corazón de músculo, el músculo como tal, está operando el corazón espiritual. Eso está haciendo el Señor. Entonces, queridos, como conclusión de todo esto, no tengamos miedo de sentir esa presencia del Señor, porque a veces estamos hablando en lenguas y empieza a bajar una presencia poderosísima y empieza el Señor a darte las palabras que debes hablar, ya la palabra como la palabra profética o también en el don profético. El Señor empieza a darte unas palabras para darlas para el pueblo, para la iglesia o para alguna persona. Entonces, no debemos tener miedo de cuando llega esa presencia, porque el Espíritu Santo se presenta. Aunque Él es un caballero, Él no viene y entra apresuradamente y te invade, y no, Él es un caballero y es muy suave. El Espíritu Santo es suave, es delicado, es tierno. Solo necesitamos abrirnos a Él para que Él haga con cada uno como Él quiere. Y no nos equivoquemos, queridos. No nos equivoquemos. Eso hace el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Acuérdate que cuando alguien te da una palabra profética, no te la da para sacarte dinero, no. Porque si alguien viene a profetizarte y te está cobrando eso, hay que dudar de esa palabra. Hay que dudarla, porque entonces te está profetizando por dinero. Y no es así. Lo que es de Dios no se paga.
recibe de gracia y se da por gracia. Entonces, queridos, cuando Dios obra en la vida de un pueblo, de una nación, y como está pasando en estos momentos alrededor del mundo, que ya estamos viendo las señales de todo esto que está aconteciendo y que fue profetizado por el profeta Daniel, pero también por el profeta Juan, en la isla de Patmos, donde recibió todas estas maravillas. Y estamos viendo y estamos viviendo la época. Este es el momento de aferrarnos fuertemente al Señor. Es un momento de caminar mirando al invisible. Es un momento de creer por fe lo que Él nos ha dado como promesas, lo que Él nos ha dicho que va a hacer con nosotros. Creerlo sin mirar ni a derecha ni a izquierda, solo mirar lo que Él te dijo, lo que Él te ha venido diciendo durante años incluso. Padre, te damos gracias en esta hora por tu preciosa presencia. Espíritu Santo, tú bautiza con fuego a cada persona. Bautiza, Señor, en esta hora a cada persona que está anhelante de estos dones espirituales, especialmente estos dones de inspiración, Señor. Llena a cada persona que desea ser bautizada con estos dones y que desea ser llenas de tu presencia. Glorifícate, Padre, para que cada persona sea levantada, para que tú les des ese discernimiento en la palabra, el hablar en lenguas, el interpretar las lenguas y la palabra profética, Señor, para que cada uno tengamos las herramientas necesarias para este último tiempo, porque necesitamos herramientas necesarias para poder caminar sobre toda la oscuridad que está trayendo el enemigo sobre la tierra, y que no nos dejemos engañar, Señor. Muchas gracias. Coloco a cada familia, a cada persona que va a ver este en vivo en algún momento, Señor. Lo pongo en tus manos y te pido, por favor, que ores de una forma sobrenatural sobre cada uno. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor traiga el shalom para tu vida, para tu casa. Y que en este tiempo tengas una bendición apretada, remecida y rebosante. Y que el Señor llene esas artesas de amasar con todo lo que necesitas. Muchas bendiciones, queridos. Les habló la profeta Luz Estela Yazo de Iglesias y Ministerios Vica, Visión Internacional, Cosecha de Avivamiento. Muchas bendiciones. Estaremos grabando nuevamente, si el Señor así lo permite, el día de mañana, y esperemos que el Señor nos instruya en todos estos dones espirituales. Y una cosa más, anhela esos dones, pídele al Padre que tú quieres esos dones y que te llene de su presencia, que tú lo quieres conocer, y vas a ver la gran bendición que vendrá sobre ti. Queridos, el Señor les bendiga, muchas bendiciones, y nos vemos el día de